Bueno, iba a pasar. Eh, Hasta ayer, lo que vimos, la clase introductoria, y más que nada ayer, fue quizás la primera parte de este tema, de este núcleo de integrales, de cálculo integral, ¿no? De funciones escalares, que es un poco cuál fue la necesidad histórica que dio origen a el concepto de integral definida. ¿De acuerdo? O sea, lo que planteamos fue un problema inicial, que no es exactamente el mismo que se planteó en el 1600, por supuesto, porque no existían autos en ese momento, pero más o menos la idea era, fue similar, ¿no? Como necesitamos responder esta pregunta. En ese momento se pensaba con cuestiones geométricas, más que con cuestiones, por ejemplo, de movimientos o de cambios. Pero teníamos una cierta pregunta, no sabemos cómo resolverla, las herramientas que tenemos hasta ese momento no respondían esa pregunta, ¿qué hacemos? Entonces, el proceso que les conté ayer, aproximar una función que no es constante con constantes, tratando de encontrar un valor aproximado haciendo este producto de cuánto era la longitud del delta por la imagen de la función, todo lo que vimos ayer es algo que se hizo hace mucho tiempo y el punto era que se llegó más o menos a la idea que llegamos ayer cuando definimos integral definida, se acuerdan que era el límite de esa suma de Riemann, pero obviamente lo que surgió ahí fue un gran interrogante, que es, bueno, ok, ¿y cómo hago para calcular eso? O sea, ¿cómo llego al resultado de ese límite si existe? Vimos al final de la clase ayer dos teoremas que me permiten decir si ese límite existe o no, pero no calcular cuánto vale. Entonces, teníamos todas las herramientas a disposición. Sabíamos qué herramienta usar, que era la integral definida, sabíamos cuándo esa integral va a valer o no va a valer, o sea, cuándo va a existir o no, pero no sabemos calcularla. ¿Bien? Quizás sabemos calcularla en un caso muy sencillo, pero en general no. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿sí? A partir de hoy en adelante, y nos va a llevar unas clasecitas, es cómo se calculan las integrales. ¿Bien? Que no es lo mismo que cómo se definen. La definición ya la vimos, no va a cambiar la definición. Es la que vimos ayer, es el límite de la suma de Riemann, punto. Esa es la definición, es lo que a mí me permite delimitar el concepto, lo que me dice la integral definida es esto. Lo que vamos a empezar a buscar ahora, a partir de esta clase, es, bueno, ¿cómo calculo esa integral? Las primeras integrales se calculaban por definición, o sea, se usaba ese límite de suma de Riemann que vimos y se intentaba resolver de alguna manera. En el libro tienen un ejemplo, en un anexo que tienen como en la parte de atrás del capítulo de integrales, tienen la resolución por definición de una integral, creo que es de x cuadrado. Y si en algún momento en que quieran torturarse un poco, van hacia ahí, van a ver que es complejo. O sea, hasta una integral bastante sencilla como la de x cuadrado lleva bastante esfuerzo para resolverse. Entonces, pero hoy estamos dispersos con las solicitudes de ingreso. Bien. Entonces, lo que vamos a recorrer ahora es un camino, que también es un camino basado en el camino histórico, para llegar a cómo se calculan esas integrales. Bien. Para eso vamos a, digamos, nos va a atravesar una actividad, un problema, que es este. Bien, vamos a intentar resolverlo y nuestro objetivo es no solo llegar a resolverlo, sino también de la manera más sencilla, rápida y fácil posible. Bien. Entonces, tenés que encontrar gente y lo leemos. Les dice, se está monitoreando el llenado automático de un reactor químico. En un cierto momento el sensor deja de funcionar. Y el reactor está programado para llenarse a una velocidad de 3t² litros sobre minuto. Entonces,
Ahí, esa función, ¿quién es? Esa función que nos dan. ¿Cómo? ¿Una exponencial? Mm, sí, más allá de qué tipo es. En realidad es una potencia, porque para que sea exponencial la variable tiene que estar en el exponente, de ahí viene su nombre. ¿Bien? Es una potencia, pero más allá de eso, ¿qué representan en nuestro problema? La velocidad de llenado. Eso lo podemos ver, porque lo dice directamente, ¿no? A una velocidad d, o por qué otra herramienta. ¿Qué otro dato tenemos ahí que nos permitiría decir esto? La unidad. Bien, entonces tenemos ahí un cociente entre litros, que representaría volumen, dividido tiempo. Entonces ahí ya decimos eso, probablemente sea una velocidad de cambio. Bien. Entonces, nos dan ese dato y nos piden cuántos litros ingresaron al reactor entre el primer y quinto minuto de llenado. Bien. Entonces, ahí, ¿sobre quién nos está preguntando? ¿Sobre qué función? ¿Sobre la velocidad? No. Sobre el volumen, ¿no? O sea, acá aparecen dos funciones, entonces. Aparece B minúscula, que sería la velocidad, que tiene esta ley, y B mayúscula, que sería el volumen, ¿no? Sobre la cual me está haciendo una pregunta. Entonces ahí tenemos ya, no sé si un inconveniente, pero algo a resolver. ¿Qué pasa con esas dos funciones? Ahora, antes de seguir, ¿qué relación hay entre esas dos funciones? Bien, Bcita es Bsota derivada, ¿no? O sea, la velocidad es la derivada del volumen. Escribir ya. Esto nunca lo conecté. Entonces, hmm, ya podemos escribir que Bcita es Bsota prima. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos una relación ya útil entre las dos funciones. Después nos preguntan cuántos litros habrá en el reactor al quinto minuto si al primer minuto había 13 litros. Bien, acá seguimos hablando sobre el volumen. Ahora, ¿qué dato extra nos da acá? Que antes no lo sabíamos. El inicial o el volumen al primer minuto. ¿Sí? En general, el inicial le decimos cuando es a tiempo cero. Acá sería a tiempo 1. Bien, pero un volumen en algún momento. Eso antes no lo conocíamos. Y por último nos pregunta, ¿podremos hallar una expresión que describa cómo cambió el volumen del líquido en función del tiempo? Bien. Es decir, al menos una expresión que tenga que ver con B, cuya ley no conocemos. Nosotros la ley que conocemos es la de Bcita, ¿no? Acá nos piden una expresión que se relacione con Bsota. Entonces, un poco esto va a ser nuestra, nuestro eje por el cual vamos a intentar trabajar a lo largo de, de esta segunda parte del tema, del núcleo. Ahora, vamos a, como siempre, me gusta empezar con esto porque, ya les dije, Matemática 2 tiene muchos problemas. No solo porque les trae problemas, sino porque van a tener que resolver un montón de problemas. Entonces, me parece interesante que charlemos cómo abordar un problema. Entonces, lo primero que habría que hacer a la hora de abordar un problema es ver qué datos tenemos. Y con esos datos, si podemos extraer algún tipo de información sencilla. ¿Sí? Sin hacer mucha cuenta, sin nada. Todo lo que podemos conocer a partir de los datos que tenemos en principio. Después sí nos metemos a hacer cuentas y a hacer otro tipo de análisis. Entonces, fíjense, ¿qué deseamos saber? Entonces, para responder la pregunta A, ¿cuántos ingresaron al reactor entre el primer y quinto minuto de llenado? Bien, ¿cómo traducimos eso al lenguaje simbólico? Entonces, ¿esto sería Bsota en 5? No. ¿Qué información me daría Bsota en 5?
el volumen a los 5 minutos. ¿Bien? ¿Sería B en 1? Tampoco. Eso es B al minuto. Si me piden cuántos litros ingresaron entre el primero y el quinto, me está pidiendo que haga una diferencia, ¿no? O sea, que parta del volumen inicial, del volumen a 1 minuto, y me fije en cuánto cambió, o aumentó, en este caso, hasta llegar al volumen en 5. ¿Se ve? ¿Cómo se escribe eso simbólicamente? Así. Delta B entre 1 y 5. ¿De acuerdo? ¿Cuánto cambia? ¿Sí? Incremento, ya lo vieron en matemática 1. El incremento del volumen cuando la variable independiente, en este caso el tiempo, va de 1 a 5. ¿Bien? Entonces, esto simbólicamente resume la incógnita de mi problema, de mi pregunta. Esta parte me parece súper fundamental que pregunten si algo no entienden, no lo ven, dicen, bueno, pero lo voy a escribir así, para eso estamos acá. Bien, eso es lo que queremos calcular, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Razón de cambio del proceso. ¿De acuerdo? Sabemos que B, Bcita, que es la derivada de Bsota, tiene ley 3t cuadrado. Y el intervalo es el 1,5, cerrado. ¿Sí? Nos interesa qué pasa entre tiempo 1 y tiempo 5 minutos. Entonces, esos son todos datos o incógnitas que podemos leer directamente del enunciado. Ahora, bien, eso también debería parecer de a poco, pero seguimos con el mismo problema de ayer. ¿Qué estrategia podemos usar? Bueno, este delta B, ya vimos, por lo que estuvimos trabajando, que ¿de dónde viene? ¿Qué puedo hacer para calcularlo? Dijimos, bueno, si yo ya tengo la función velocidad, como la teníamos, por ejemplo, la velocidad a la que se movía el camión, por ejemplo, la velocidad de cómo cambiaba la temperatura, ¿se acuerdan que lo analizamos? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, superponer una función constante a tramos, bien, que a ojo menos esté bien, después hacer una partición, tomar un punto muestra, bien, o sea, todo el proceso que vimos ayer está orientado a llegar a ese dato final, ¿no? ¿Cuánto cambió esa magnitud cuya derivada conozco? Y si lo que queremos es conocer ese cambio de manera exacta, no aproximada, no me alcanza con hacer una suma de Riemann. Voy a tener que pensar el límite de esa suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0, o sea, una integral. ¿De acuerdo? Hasta ahí llegamos ayer. Cuando queremos calcular ese cambio de manera exacta y no aproximada, la herramienta que nos ayuda es la integral definida. Entonces, ese delta B, 1,5, podría llegar a ser, si existiese, esta integral definida de la velocidad. O sea, fíjense, esto es importante, pero después acá meten la pata. Si yo quiero obtener información de Bsota, del volumen, a la que tengo que integrar es a su derivada. ¿Bien? No a Bsota. ¿De acuerdo? O sea, la integral es lo que me permite relacionar una derivada con su función original. ¿Bien? Entonces, si necesito información sobre Bsota, tengo que integrar a Bsita. Entre 1 y 5, porque ese es el intervalo donde me interesa trabajar. ¿De acuerdo? Vean que acá había un dt. ¿Por qué aparece un dt ahí? ¿Qué me indicaba ese dt? Bien, la variable de integración, la variable independiente, en este caso es t. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿cuál es nuestro gran problema? Sabemos qué representa, sabemos cómo definirla, ¿qué no sabemos hacer? Calcularla, ¿bien? O sea, hasta ahí llegamos, pero acá igual a cuánto no tenemos idea cómo hacerlo. ¿Bien? Pero bueno, hasta ahí vamos. Y después tenemos acá varios datos interesantes que ya conocemos, que ya los empezamos a ver, ya sea de matemática 1 o de estas últimas clases. Fíjense, B es continua en el 1,5. ¿Sí? ¿Cómo saben que es continua esta función en el 1,5? Es un polinomio, ¿bien? Es una función polinómica, una cuadrática de hecho. Entonces, al ser un polinomio que es continuo en todos los reales, va a ser continuo en el 1,5.
Y por lo tanto, eso me dice que, que la integral existirá, que la función es integrable. ¿Bien? ¿Se acuerdan que cuál de los dos teoremas que vimos ayer me permitía afirmar eso directamente? El 1. Bien, está escrito ahí, pero ya está. El 1. Que les decía que si la función es continua en el intervalo de trabajo, necesariamente tiene que ser integrable. Necesariamente esa integral va a existir. Bien, o sea, esto existe. No sabemos cuánto vale, pero que existe, existe. Y después, fíjense que esta función, ¿qué signo tiene? O sea, sus imágenes, ¿qué signo van a tener? Siempre positivos, o cero, ¿no? Mejor dicho, nunca negativos. Entonces, la función volumen, ¿cómo va a ser? No, no positiva. Creciente. Bien, si esta es positiva, o cero, la función, su función original va a ser estrictamente creciente. También va a ser positiva. B, sota. ¿Por qué va a ser positiva B sota? ¿Cómo podrían justificar que el volumen, la función B, sota, también es positiva? Sus imágenes son siempre positivas. No, el signo de derivada primera es positivo y eso me indica que es creciente, no que es positiva. Por las cualidades físicas del problema. Bien, por contexto, ¿de acuerdo? No por una cuestión matemática de análisis de funciones, de signo, no. Representa volumen, nunca va a poder ser negativa esa función. No tiene sentido en el contexto del problema. Si alguna imagen de esa ley fuese negativa, tendría que sacar, ¿sí? Tendría que restringir el dominio para que sean siempre positivas o cero. ¿Bien? Bien. Entonces, vemos que ese delta B, ¿cómo va a ser? Si es el cambio entre tiempo 1 y tiempo 5. ¿Bien? Tiempo 1, tiempo 5. Y sabemos que la función es estrictamente creciente, ¿cómo va a ser el volumen en 5 con respecto al volumen en 1? Más grande. Va a haber un volumen en 1, no sabemos cuál es. Va a haber un volumen en 5, tampoco sabemos cuánto vale, pero sabemos que es más grande porque la función es creciente. ¿Bien? Entonces el delta B, ¿cómo va a ser? Positivo. Va a aumentar. ¿Bien? O sea, el final va a ser más grande que el inicial, el delta B va a ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Que es lo que tiene escrito ahí. Fíjense, sabemos un montón de cosas sin hacer ningún cálculo, ¿no? Solo con interpretación del enunciado. Y eso a mí me interesa que lo hagan porque muchas veces cuando les llega un enunciado de un problema, se zambullen en el cálculo y hacer cuentas y calculadora y llorar y calculadora y etcétera y escribir con sus lágrimas. Y no, muchas veces no sé si es innecesario, pero tomarse un tiempo de analizar el enunciado ya les da una idea, les permite focalizarse o situarse en el problema y después dicen, lo que yo necesito hacer es este cálculo, no todos los demás. Este es el que me ayuda, ¿bien? Y ahorran tiempo. Pero bueno, eso se aprende, es fácil de hacer. Resolver problemas en matemática también requiere aprendizaje. Bien, entonces, hasta ahí todo lo que sabemos. ¿Qué es lo que no sabemos? Cómo hallar esa integral, ¿no? Entonces, ¿la podemos resolver por definición? ¿O la podemos resolver de otra manera? No sabemos aún. Entonces, vamos a meternos en ese territorio. ¿Cómo hacer para resolver esta integral? Vamos. Entonces, vamos a empezar a ver casos del más sencillo y lo vamos a ir complicando de a poco. ¿Bien? Entonces, acá tienen la función g, es la que tienen graficada, ¿no? Es constante en 3, entre 0 y 4, y constante en menos 5, entre 4 y 6. ¿Sí? Es una función escalera. Y nos piden esto. La integral entre 0 y 6 de esa función. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo encaramos ese problema? Esta la pueden calcular de manera exacta. ¿De cuál rectángulo? Primero hay que hacer algo que es necesario. Acá me están pidiendo la integral entre 0 y 6. Primera pregunta. ¿Esa integral existe? No importa cuánto vale. ¿Puedo asegurar que existe? Sí.
por el teorema 2. ¿Bien? ¿Por qué por el teorema 2 y no por el 1? Bien, porque no es continua en el 0,6. ¿De acuerdo? O sea, en el intervalo que yo estoy trabajando, que sería el 0,6, la función no es continua. Entonces no puedo usar el teorema 1. El teorema 1 me dice, si es continua es integrable. Acá no lo es. Pero el que sí me ayuda es el 2, que dice, si vos tenés ninguna o finitas discontinuidades de salto finito, entonces es continua. ¿Bien? Acá tiene ¿cuántas discontinuidades de salto finito? Una. ¿Es finito? ¿Puedo contar la cantidad? Sí. Listo. Puedo aplicar el teorema 2. Es integrable. ¿De acuerdo? Eso nos interesa que lo puedan diferenciar, ¿eh? Van a tener que justificar cosas con esos teoremas. Así que piensen, úsenlos a conciencia. Bien, entonces, sabemos que esto existe. Ahora la pregunta es cómo hago para calcular ese número. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a tener que hacer? Necesariamente. Dividir el problema. ¿De acuerdo? O sea, si yo quiero trabajar entre 0 y 6, no puedo hacerlo todo junto. Voy a tener que trabajar primero con esta parte y después con esta parte. ¿Sí? O sea, voy a tener que dividir esta integral entre 0 y 4 y entre 4 y 6. Había una de las propiedades, bien, que les dejé ayer, no sé si la empezaron a trabajar ya en tareas de aula, ¿no? Bueno, una de las propiedades lo que les dice es que si yo tengo una integral definida en un cierto intervalo de trabajo, lo que puedo hacer es separarla en 2 o más, ¿no? Pero en este caso en 2, siempre y cuando la unión de todos los intervalos de trabajo que tenga generen el inicial. ¿Bien? Dicho, fíjense acá. Yo acá tengo la integral entre 0 y 6. Puedo dividirla en dos. Una entre 0 y 4 y una entre 4 y 6. Una entre 0 y 4 que abordaría todos estos valores de x hasta acá. Y una entre 4 y 6 que abordaría todos estos valores de x hasta acá. Entonces, es como si divido esa integral en dos, dividiendo el intervalo de integración en dos. ¿Se ve? Entonces, podría hacerlo más, podría ser entre 0 y 1, después otra entre 1 y 3, una entre 3 y 4 y una entre 4 y 6. Y sumo 4 integrales definidas. Esa propiedad es muy útil, por ejemplo en este caso, porque cuando yo ya tengo dos leyes distintas para diferentes partes de la función, puedo trabajar separando leyes, ¿bien? Y trabajando por separado cada una de las leyes distintas. ¿Bien? Es bastante útil. Entonces, esta justificación, este igual, se justifica por propiedades de la integral. ¿Bien? Si quieren más explicación al respecto, van a trabajarlo en tarea de aula en algún momento y también tienen el video explicativo sobre esas propiedades. Entonces, ahora el problema se me simplifica por un lado, pero se me alarga por el otro. ¿Por qué se me simplifica? Porque ahora voy a tener que trabajar con esta integral entre 0 y 4 y con esta entre 4 y 6 por separado. Entonces, ¿cómo pienso esta integral entre 0 y 4, la primera? ¿Cómo la podríamos pensar? Bien, como el área del rectángulo. ¿Bien? ¿Se acuerdan que cuando la función era constante, podríamos usar la geometría y relacionar integrales definidas con el área de esos rectángulos? Siempre y cuando ¿qué? ¿Qué tenía que pasar sí o sí? Para poder relacionar integrales con áreas. Bien, el área siempre es positiva, que la función sea positiva, ¿verdad? O sea, que la imagen de la función sea positiva. O sea, acá lo voy a poder hacer, acá no. ¿De acuerdo? Para poder, y esto anótenselo también, otra cosa que se pueden tatuar abajo de la definición de integral, que se la tatuaron ayer, ¿se acuerdan en el cuello? Bueno, ahora otra cosa que se pueden tatuar es, para poder utilizar directamente o analogar el área con una integral, la función tiene que ser positiva. Si no, no puedo. ¿Mm? Sí, y ahora pensemos, acá lo que tenemos es una integral definida. La integral definida conocemos su definición, ¿no? Es el límite de la suma de Riemann. Hagamos eso, digamos, todo el proceso que hicimos ayer, que pensamos ayer,
entre 0 y 4. ¿Qué tendríamos que hacer para llegar hasta la integral definida? ¿Se acuerdan que había toda una lista de pasos? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Particionar, ¿no? Por ejemplo, particiono este 0, 4 de a 1, entre 0 y 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Después, ¿qué hacíamos? Tomábamos los puntos muestra. ¿Bien? Por ejemplo, los del medio, ¿no? Es una propuesta, dijimos que podía haber muchas. Entonces, entre 0 y 1 tomo 0,5, entre 1 y 2 tomo 1,5, entre 2 y 3 tomo 2,5 y entre 3 y 4 tomo 3,5. Y lo que hacíamos era evaluar la imagen de la función ahí, ¿se acuerdan? Entonces, para 0,5, ¿cuánto vale la función? 3, así que uso constante 3 en todo el intervalo. Sí. Entre 1 y 2, ¿cuánto vale la imagen de 1,5? También 3. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Tomando para todos los subintervalos, como la función es constante, voy a tomar justamente la misma constante. ¿Voy a cometer error ahí? No. ¿Bien? No pasaba como ayer, ¿se acuerdan que había una curva así? Yo tomaba una constante y me quedaba a veces por abajo y a veces por arriba. Acá no. Acá si tomo la constante en 3, directamente me va a quedar sobre la función. No voy a cometer nada de error. Después, calculaba las aproximaciones parciales. Longitud de los subintervalos por la imagen. Sería 1 por 3, ¿no? Más 1 por 3. Más 1 por 3. Más 1 por 3. ¿De acuerdo? Eso me da 12 en total. Ahora, con el proceso que acabo de hacer, ¿puedo asegurar que esa es la integral? No. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de obtener? ¿Ese 12 quién es? ¿Cómo le llamábamos? O la suma de Riemann. ¿De acuerdo? Que era una aproximación de la integral. ¿Qué tengo que hacer para que esa suma de Riemann ahora sea la integral? Bien. El límite cuando la norma de la partición tiende a 0. O sea, en vez de dividir en 4, voy a tener que dividir en 20, en 100, en 1.000.000. Bien, pero siempre haciendo lo mismo. Divido en intervalos cada vez más chiquititos y multiplico su longitud por la altura, en este caso, 3. Entonces, fíjense que si hago eso, haga como lo haga con la partición que tome, ya sea grande, pequeña, no importa, siempre va a pasar lo mismo. Voy a estar calculando áreas de rectangulitos que van a cubrir toda este área hasta acá. ¿Se ve? O sea, voy a dibujar la primera que hice. Si yo hago la partición en 1, cuando haga 1 por 3, voy a calcular el área de este rectangulito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si en vez de trabajar con un rectángulo de base 1, trabajo con un rectángulo de base 0,1, más chiquitito, voy a hacer 0,1 por 3. O sea que voy a calcular el área de este rectangulito. ¿Sí? No importa cuál la longitud que tome de la base, siempre va a ser el área de ese rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sume todas, voy a cubrir el área de todo el rectangulote grande. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ahí podemos ver que para este caso, considerando que G es positiva y constante, la integral se relaciona con el área de este rectángulo. Es lo mismo. Puedo calcular, puedo recurrir a la geometría para calcular ese área. ¿Qué hago? Bueno, la integral entre 0 y 4 de G es el área del rectángulo. ¿Cuánto vale el área del rectángulo? Base por altura. Base, 4. Altura, 3. ¿Cuánto mide ese área? 12. ¿Cuánto vale la integral? 12. ¿Ok? Eso lo puedo hacer solo. Acá están pasando dos cosas por las cuales puedo hacer eso. La primera es que la función es positiva. Y la segunda es que esa región cuya área yo puedo calcular, sé calcular el área. Porque es un rectángulo. Bien, ahora supónganse que la función tiene forma de gatito. Y no tengo idea cómo calcular ese área. Quizás pueda hacerlo. Quizás pueda hacer este mismo pensamiento y decir, es el área abajo del gatito. Pero no tengo idea cuánto vale. Bien, acá lo que tengo es la ayuda de la geometría básica. Pero no importa, dejemos de quejarnos, pudimos hacerlo, ya está. Entonces, todo lo que acabo de decir está ahí escrito. La integral entre 0 y 4, aplico la definición,
¿sí? Es el límite de la suma de Riemann. Siempre en la suma de Riemann, básicamente lo que voy a hacer es cubrir toda este área, ¿bien? Que va a ser el área del rectángulo, que vale 12. Ahora, eso vale para entre 0 y 4. ¿Qué pasa entre 4 y 6? No es positiva la función. Entonces ahí tenemos un problema. No vamos a poder recurrir directamente a la geometría. Fíjense, hagamos lo mismo. Hagamos una suma de Riemann. Por ejemplo, dividamos 4, 5, 5, 6, ¿no? Dos subintervalos. Ahí, ¿cuánto vale cada delta X en esa partición? 1. Tomo un punto muestra, el del medio, 4,5 y 5,5. Aplico la función. ¿Cuánto vale la función 4,5? Menos 5. Entonces, para el primer rectángulo yo debería multiplicar 1 por menos 5. ¿Eso representa un área? No. ¿Por qué? Porque es negativa y las áreas no pueden ser negativas, es una medida. ¿Bien? Pero, ¿cómo lo podemos pensar? Ahí podemos hacer un truquito muy sencillo. Claro, no es el área, pero es como si fuera el área, bien, que sería 1 por 5, con el signo cambiado, ¿no? Y acá lo mismo, hago 1 por la imagen de 5,5, me da menos 5 también, me da 1 por menos 5, menos 5. Ah, es como el área del rectángulo con el signo cambiado. ¿Eso pasa siempre? Sí. Bien. Entonces, cuando las funciones son negativas, no puedo, y por favor esto, no puedo usar el área directamente. No es que es el área del rectángulo. No es que la integral entre 4 y 6 es el área de este rectangulote. No es así. ¿Bien? ¿Por qué? Porque les daría un área negativa y las áreas negativas no existen en geometría. ¿Qué estrategia usamos? Bueno, calculamos el área de este rectángulo considerando la medida de los lados positivas. Bien, este mide 2, este mide 5. Bien, no tengo en cuenta mi posición en en los ejes cartesianos. Y al resultado le cambio el signo. Entonces acá tendría que hacer 2 por 5, eso me da 10. Y como la función es negativa, la integral no va a ser ese 10, sino que va a ser su opuesto, menos 10. ¿De acuerdo? En algún momento eso va a aparecer. Entonces, fíjense, otra vez, límite de la suma, acá está la definición de la integral. Acá la imagen de la función, ¿no? Esta g en 6 siempre es menos 5, que lo puedo sacar afuera de la sumatoria, no me interesa mucho que hagan esto, se lo escribo ahí porque es la forma precisa de hacerlo. El menos 5 sale para afuera y básicamente lo que termino haciendo es 2, que es la longitud del subintervalo, por la constante, menos 5. Eso me da menos 10. O sea, que la integral entre 4 y 6 es menos 10, que es el opuesto del área del rectángulo. Entonces, conclusiones. ¿Un área puede ser negativa? No. ¿Una integral puede ser negativa? Sí. ¿De acuerdo? La integral sí puede tener distintos signos. Ahí es donde se divorcian. Si ambas son positivas, todo bien, amor, enamoramiento, romanticismo, las dos corriendo en la playa. Ahora, aparece una función negativa, terrible, divorcio. Si fuera positiva. Si la función es positiva, es ambas cosas. O mejor dicho, sí. No, no solo constante. Algunas sencillas vas a poder calcular usando el área. No todas. Si tenés, no sé, un seno, no es tan sencillo calcular el área bajo la curva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá me voy a poner quisquilloso con cosas. Mientras hayan entendido lo que acabamos de ver, yo soy feliz. Pero hay veces que ustedes cuando escriben, más que nada, lo que escriben es, la integral es el área bajo la curva, ¿no? Suponiendo acá, la integral entre 0 y 4 es el área bajo la curva.
Si me pongo preciso, o sea, si ese día me levanté de mal humor, les pondría un no y les tacharía la palabra es. Bien, no es correcto decir que la integral entre 0 y 4 es el área bajo la curva. ¿Qué verbo usaríamos ahí? ¿Mm? Coincide, me gusta. Representa, ¿sí? O sea, podemos relacionar el valor de esa integral con el valor del área. ¿De acuerdo? Ahora, si yo uso la palabra es, lo que estoy pidiendo ahí es una definición. ¿Bien? Cuando en matemática decimos la integral es, lo que tiene que seguir es una definición. Entonces, si yo les digo la integral entre 0 y 4 de g de x es, ¿qué tendría que venir después? Esto. El límite con la norma de la partición, bla, 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 bla. Eso es lo que es esa integral. ¿De acuerdo? Ese número va a existir, va a dar un número y yo lo puedo pensar, representa, coincide con el área bajo de la curva entre 0 y 4, ¿no? El área de este rectangulito. Termina mi momento quejillos. Entonces, ya esta la calculamos, nos dio 12. Esta la calculamos, nos dio menos 10. ¿Cuánto vale la integral entre 0 y 6? 2. Bien, 12 menos 10. Eso también tiene que estar, supongo. ¿De acuerdo? Fíjense, si yo les digo, la integral entre 0 y 6 ¿representa el área bajo la curva de toda la función? No. Si representase el área bajo la curva, tendría que ser 12 más 10. ¿Se ve? Sería 22. Y no es 22 la integral es 2. ¿Por qué no representa el área? Bien, porque no es siempre positiva, ¿no? Hay una parte que es negativa. Entonces, no puedo hacer directamente esa analogía entre integral y área. ¿De acuerdo? Bien. Conclusiones de esta primera estrategia. Creo que están. No. Conclusiones. Hay algunas, de hecho, fíjense que acabamos de calcular la integral definida. No sé si llegaron a eso. Ya sé que estábamos ahí medio discutiendo estas quisquillosas, pero acabamos de calcular 3 integrales definidas. Ya avanzamos. Hasta ayer solamente podíamos calcular si los dos extremos eran iguales. Ahora ya estas las podemos calcular. ¿Cómo podemos calcularlas? Recurriendo a la geometría elemental. Directamente como el área debajo de la curva, ¿sí? Debajo de la gráfica de la función y por encima del eje de las variables independientes, si la función es positiva, o el opuesto si la función es negativa. Y además, como tenemos esta propiedad que nos permite dividir en las partes que necesitemos, eso es bastante sencillo, porque supónganse que tuviese una función que es positiva, después tiene una raíz y después pasa a ser negativa. ¿Qué hago? Divido, ¿no? Tomo la parte que es positiva, ahí la puedo calcular con el área, después tomo la parte que es negativa, ahí la puedo calcular como el opuesto del área y sumo. ¿Bien? Genial, hermoso. Acá tenemos una batería de herramientas súper útiles. Bien, ¿solo vale para las constantes? Veamos. Intentemos resolver esta integral definida. Integral entre 0 y 2 de f, siendo f esta función, ¿no? Una lineal. 2x más 1. Entonces, ¿puedo aplicar, o sea, esta integral representa un área? Directamente, ¿la puedo pensar como un área? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la función es positiva, pero la función no es positiva toda, miren. O sea, esta parte es positiva, pero acá pasa a ser negativa. En el intervalo que yo estoy trabajando, en el 0, 2, o sea, entre 0 en x y entre 2 en x, la función es positiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿representa un área? Sí. ¿Ven cuál área? O sea, si les damos esa integral definida, ¿ven inmediatamente cuál es la región cuya área vale lo mismo que esa integral?
Bien, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que trabajar entre 0 en x y 2 en x. ¿Cómo sé eso? El indicador de variable es dx, o sea, mi variable es x. Y el intervalo de trabajo es 0,2, o sea, entre 0 en x y 2 en x. O sea, yo tendría que trabajar entre 0 en x y 2 en x, ¿de acuerdo? Y esa integral, como la función es positiva, representa el área que está por encima del eje x y por debajo de la curva. O sea, esto vamos a ver si sale, sería el área de esa región. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama esa región? ¿Alguien se acuerda? De geometría básica. ¿Es un triángulo? No, porque tenemos este pedacito ahí, ¿no? O sea que tenemos ¿cuántos lados? Oh, bueno, ya. Geometría de cuarto grado. ¿Cuántos lados tiene esta figura? 4. Ah, entonces es un cuadrilátero. Muy bien, increíble. Entonces, si tiene dos lados opuestos paralelos, tenían un nombre esas figuras. Bien, buenísimo. Es un trapezoide. Bien. Entonces, tendríamos que calcular el área de este trapezoide. Había una fórmula para calcular el área del trapezoide, que era base mayor más base menor por altura sobre 2, bla, bla, bla. Ya sé que ya sí no se acordaban que era un cuadrilátero, me supongo que ahí estamos muy lejos de esa fórmula. Pero no compliquemos la vida. ¿Cómo podríamos calcular el área de esta región usando geometría básica? Bien, eso me gusta. Gente pragmática. A ver, vamos a borrar. Yo lo que podría hacer acá es el área de este trapezoide, dividirlo en este triángulo y este rectangulito que está acá abajo. Ambas son más fáciles de calcular y después las sumo, ¿no? O sea, esta integral definida va a ser igual al área del trapezoide, ¿no? Que va a ser igual a el área del triángulo más el área del rectángulo. Acá es porque f es positiva para todo x perteneciente al 0,2, ¿no? Por eso esa igualdad ahí. Por eso puedo asegurar que esa integral entre 0 y 2 se corresponde, es idéntica con el área del trapezoide. Bien, ¿cuánto vale el área del triángulo? A ver. O sea, ¿se acuerdan la fórmula? Bien, base por altura sobre 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo triángulo lo puedo pensar como la mitad de un rectángulo, ¿no? Entonces, base por altura, área del rectángulo, dividido 2. Bien. En este caso, ¿cuánto me dirían? Base, altura. La base mide 2. La altura. 4. 4. Bien, fíjense, sería entre 1 y 5, ¿no? O sea, 4. Dividido 2. Más el área del rectángulo. Base por altura, ¿no? La base mide 2. La altura mide 1. O sea, 2 por 4, 8, dividido 2, 4. Más 2, 6. ¿Ven? ¿Tiene sentido que valga 6, que sea positiva? Sí. De hecho, también algo que me gustaría que empiecen a desarrollar más ahora que estamos ahí comenzando a trabajar con estos temas, es un sentido de ojo. ¿Bien? Fíjense, cada uno de estos rectangulitos chiquititos, me refiero a estos, ¿no? Estos rectangulitos de acá, que están en la escala de su eje. ¿Qué área tienen? 1, ¿bien? O sea, tiene base 1 y altura 1. Entonces la altura mide 1. Si a mí me dio que el área es 6, significa que adentro de esta región deberían
existir 6 de esos, ¿no? Fíjense, hay 1, 2, 3, 4 que están enteros y otros que están como cortados. Entonces, ya a ojo vemos que tiene sentido que nos dé 6. Si hacíamos la cuenta y nos daba 67, era como raro, ¿no? O sea, incluye 4 y partes de otros. Es raro que pasemos a 67. ¿Bien? Si nos daba 1, ya sabíamos que estaba mal. Porque si ya hay 4 enteros, bueno, tiene que ser mayor que 4. ¿Bien? Eso es un checkpoint, es algo que ustedes pueden ver muy rápidamente si tienen la gráfica y no necesitan, o sea, más allá de las cuentas. Es para decir, che, este número que me dio, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Porque quizás metieron la pata con un número, sumaron mal. ¿Bien? Y tienen la opción de darse cuenta del error antes de que después arrastrarlo y que sea terrible. Bien. Entonces, fíjense que también la geometría nos permitió calcular el área, perdón, nos permitió calcular esa integral definida, que no es, ni siquiera, no es una función constante. Y ahora estamos trabajando con funciones un poquito más complicadas, ¿sí? Que son lineales, sin ningún problema. Bien. Todo lo que acabo de hacer está escrito ahí de manera prolija. Bien. Todo suyo. Les doy 48 segundos para que calculen esa integral definida. Si tienen la fotocopia, pueden marcar, bueno, ya lo deben tener marcado igual, nada, no dije nada.
Bueno, ¿y cuánto vale la integral? 20, muy bien. O sea, como la función es positiva, también puedo tomar el área de un trapezoide. Ahora el trapezoide va a ser este, ¿no? O sea, desde acá, este trapezoidote, que lo voy a poder dividir como el área del triángulo también, más un área de un rectangulito, bien, que sería acá. El área del triángulo es base que mide 4 por altura que mide 8 sobre 2 y del rectangulito 4 por 1. Entonces, 4 por 8, 32, dividido 2, 16. Sí. Bueno. Soy muy eficiente resolviendo consultas que ni siquiera tengo que decirlo, ni siquiera tengo que responder, miren. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? ¿En este caso funciona? Bien. Ahora, fíjense que ese proceso yo lo podría seguir repitiendo tanto quiera con esta función, ¿no? O sea, si quiero hacer la integral entre 0 y 5, hago otra vez trapezoide, divido, hago la cuenta. Entre 0 y 6, divido. Bien, y así lo podría hacer con los valores que yo quisiera. Hasta incluso con valores no naturales. Podría calcular la integral entre 0 y 4,5, si quiero. O entre 0 y pi. Bien, no tengo ningún problema. Podría ir usando esta estrategia para resolver todas. Siempre y cuando la función se me mantenga hacia esta y se mantenga positiva, ¿no? Bien. Lo mismo. Si lo hago entre 0 y 6, lo mismo, ¿no? Divido, me queda 6, que es el área del rectangulito, 36, que es el área del triángulo, me da 42, y así sucesivamente. Ahora, en algún momento alguien dijo, bueno, pero entonces, no, si siempre hacemos lo mismo, si esto es tan repetitivo, ¿bien? Porque fíjense que para todos los casos tendría que hacer lo mismo. Sería tomar un valor de x, plantear el trapezoide, dividir, sacar las dos áreas, sumar. Siempre igual. Las fórmulas para sacar esas dos áreas, base por altura sobre 2 y base por altura. O sea, es como que siempre es el proceso repetitivo. Entonces quizás podemos preguntarnos, bueno, ¿habría una expresión que me permite calcular esa área? O, equivalentemente, esa integral definida para cualquier valor de x que a mí se me ocurra, mayor que 0, obviamente. Es decir, que ahora ese valor de x, que yo antes tomé 2, 4 o 6, ahora sea variable, que sea cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo que tendríamos que plantear sería lo siguiente, miren. A ver, no sé si se entendió cuál es el planteo. El planteo sería hacer lo mismo, pero ahora no definir el intervalo 0,2, 0,4, 0,6, sino empezar en 0, ¿sí? Pero que el extremo superior de integración sea cualquiera. Sea un número indeterminado. ¿Bien? Sea variable, mejor dicho. Entonces, básicamente, yo lo que tendría que calcular sería la integral de la función, ¿sí? Entre 0 y ¿qué? Bien, y la variable, x, ¿no? ¿Se ve lo que estoy queriendo hacer? O sea, ahora no quiero definir ese extremo superior. Lo que quiero decir es, bueno, que sea cualquiera, no importa. Yo después reemplazo x por 3 y que me dé el número. ¿Se ve? Es encontrar una expresión que dependa de x, por supuesto, que cuando yo defina ese valor de x, hago la cuentita y me da el resultado de la integral. ¿Se ve? Que sería como, en definitiva, resolver esa integral definida para todo el mundo, ¿no? Para todas las x. Entonces, ahora, el extremo de integración inferior va a ser 0. Ahí estamos de acuerdo. Pero el superior no va a ser un número natural o un número real, va a ser una variable. Y acá, esto les suele confundir, pero no es tan terrible. Para que no haya confusión entre las variables, si yo acá pongo x, de x, o sea, lo mismo que está acá arriba, ¿no?
Si yo pongo x de x, ahí la x, ¿qué es? Tengo que reemplazar la x adentro de la función, la tengo que poner arriba, entonces hay confusión de cuál es la x que a mí me están pidiendo. Entonces, en general, cuando hacemos eso, ponemos la variable ahí donde la acabo de poner, ¿no? En el extremo superior, y le cambiamos la variable a la función, simplemente para no confundirnos. Esto no significa nada raro, o sea, no es que eh, cambiamos la función ni nada. Solo que acá, en vez de tener la variable x, vamos a trabajar con la variable t, pero es lo mismo. O sea, a lo que voy es, este cambio no les afecta en nada la forma de la gráfica ni nada. Simplemente es para no tener x en todos lados y confundirnos. La x, o sea, el valor que yo decido como el extremo superior en el cual voy a integrar, es la variable que yo voy a definir acá arriba. ¿De acuerdo? Esta variable se llama variable auxiliar o variable de integración, que lo único que hace es decirme, bueno, vos tenés que integrar la función f. ¿Cuál es la función f? Esta. ¿De acuerdo? Ahora, las integrales definidas, cuando yo las resuelvo, suponiendo que existen, ¿qué tipo de elemento matemático me da? ¿Qué obtengo? Siempre. Un número real, ¿no? Si existen, obvio. Ahora, si yo resuelvo eso, lo que acabo de escribir ahí, ¿qué voy a obtener? Bien, no voy a obtener un número, ¿estamos de acuerdo? No voy a obtener un único número, depende de x, ¿sí? O sea, dependiendo de la x que yo ponga, me va a dar un cierto número, me va a dar otro número. Entonces, eso yo no puedo decir que me va a dar un número. Va a ser un número si defino x. Pero si no defino x, no va a ser un número. ¿Qué va a ser? Una Una variable. función, ¿no? A cada x que yo decida, eso le va a asignar el resultado de la integral. ¿Se ve? Si yo digo x vale 2, voy a hacer esa cuenta y el resultado me va a dar 6. ¿Recuerdan que fue lo que obtuvimos antes? Si x vale 4, me va a dar 20, que fue lo que ustedes hicieron. Si x vale 6, me va a dar 42. Entonces, a cada x le va a hacer corresponder un único número real. Entonces, lo que acabo de generar es una función. ¿Se ve? Entonces, a esa función le voy a poner un nombre a todo esto. Le voy a llamar f mayúscula. ¿Sí? Acá, en la intimidad de esta clase, le voy a llamar f sota. ¿Bien? ¿Cuál va a ser su variable independiente? X. Va a depender de x, ¿no? Esperen que escuché que alguien quería entrar. Bien, entonces, esa fue una pregunta que surgió después de todo lo que vinimos haciendo recién, cuando se descubrió que la geometría podía permitirnos calcular algunas de esas integrales de forma sencilla, no en todos los casos, siempre y cuando sea positiva y yo pueda calcular por geometría elemental es el área de esas regiones. Dijeron, bueno, ok, ahora lo que yo quiero es intentar calcular una expresión, ¿bien?, para todas esas integrales definidas. ¿De acuerdo? Ahora, esa x, ¿qué condición tendría que cumplir acá? Para que tenga sentido. Que sea mayor a 0. Bien, mayor o igual, podríamos decir. ¿De acuerdo? Esa función yo la voy a poder aplicar siempre y cuando la x sea mayor a 0, para que me quede 0 como extremo inferior y ese valor x como extremo superior. ¿De acuerdo? Ahora, el punto es, bueno, ¿qué hago ahí? La pregunta es re divertida, ¿sí? Divertida entre comillas, divertida desde lo matemático. Pero, ¿cómo hago para resolverla? Bueno, entonces, hay muchas maneras. Una manera es hacerlo por geometría también. Ahora, si quieren, lo intentamos hacer por geometría. Otra es por inducción, ¿sí? Que para mí es la forma que más fácil lo ven. ¿Bien? Voy a hacer las dos por curiosidad. Entonces, a ver, voy a borrar esto. Y lo voy a hacer más chiquito, porque si no va a entrar.
Entonces, lo que estamos queriendo calcular ahora es una expresión para esta función, f(sota), que me permita calcular todas las integrales definidas, esto es una t, todas las integrales definidas de esta función entre 0 y cualquier número que a mí se me ocurra. Obviamente, para cada número que a mí se me ocurra, me va a dar un resultado distinto, por eso es una función. Ahora, como f de t es positiva, ¿sí?, para toda x mayor a 0, yo puedo pensar esto como un área, como el área de un trapezoide, ¿no? El área del trapezoide, hasta ahora nosotros las veníamos separando, pero es esta: base mayor más base menor por altura sobre 2. ¿De acuerdo? O sea, base mayor sería, por ejemplo, en este caso, la que va, es la que está en sobre 6, ¿no? Base menor es esta pequeña que está de este lado. La altura ahora está acostada, ¿bien? ¿Por qué lo estoy haciendo con la mano? Si lo puedo marcar, no sé. Esta sería la base mayor. Esta sería la base menor. Esta sería la altura. ¿Bien? Y el 2 es un número, por suerte. ¿Cómo se definen? ¿Por qué esas son las bases? Y ustedes dicen, pero para mí la altura es aquella, ¿no? Las bases se definen como los lados que son paralelos. En todo cuadrilátero. Entonces, yo, aunque esté apoyado sobre la altura, como los dos lados paralelos son estos dos, esos dos son las bases. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que tendremos que ver es cómo reemplazar esto. Acá hay algunos que son bastante sencillos de reemplazar. Por ejemplo, ¿cuánto mide la base menor? 1. Y siempre mide 1. Porque ese extremo siempre va a ser 0, ¿no? ¿Se ve? ¿Cuánto mide la altura? En ese caso, pero si ahora yo estoy queriendo calcular para cualquier x, va a medir x. ¿De acuerdo? La altura, o sea, lo que está apoyado sobre el eje x, va a tener la longitud desde 0 hasta el valor que yo elija. 2, 4, 6, pi, 5, o sea, va a medir x. ¿De acuerdo? ¿Y la base mayor? Y. ¿Bien? O sea, sería la función aplicada en ese x que yo elija. ¿Bien? ¿Y cómo puedo escribir? O sea, lo que pasa es que si yo pongo i ahí me aparecen dos variables. Caos. Yo necesito que aparezca una sola. f de x. Esa i, esa imagen, ¿la puedo escribir en función de x? F de x, o sea, sí. ¿Cuánto vale f de x en este caso? 2x más 1. ¿De acuerdo? Entonces acá tendría que poner 2x más 1. Bien, ya encontré una expresión. Fíjense que esa expresión, que es el área, ahora depende de x. Es lógico. El área de ese trapezoide va a depender de cuánto mida su altura. Y eso lo podemos operar. Queda 2x más 1 es 2x más 2 por x. ¿Bien? Sobre 2. Saco factor común 2 acá. Me queda 2 por x más 1 por x sobre 2. Y ahora mato este 2 y me queda x más 1 por x, o lo mismo, x cuadrado más x. No se hago distributivo. Bien, entonces, ¿qué hice ahí? Partí de esa función que acabamos de generar loca, que tiene ahí su extremo superior que yo no conozco. Bien, que no es un número, o sea, mejor dicho, que no es un número específico, sino que pueden ser cualquier número mayor a 0. ¿Qué digo? Bueno, como la función es positiva para todos los x mayores a 0, yo lo que puedo hacer es todas esas integrales, no una o dos, todas esas integrales las voy a poder pensar como el área de ese trapezoide. ¿Qué trapezoide? Ese que está marcado ahí, por ejemplo.
El área de cualquiera de esos trapezoides siempre va a ser base menor por más base mayor. La base menor siempre vale 1. La base mayor es la imagen de la función en el x, o sea, 2x más 1. Por altura, la altura va a ser la extensión sobre el eje x, o sea, x, dividido 2. Cuando calculo todo eso, me genera x cuadrado más x. O sea, que siempre ese área la voy a poder calcular haciendo el valor de su altura, o sea, cuánto se extiende en x cuadrado, y sumándole ese valor otra vez. ¿Bien? O sea, que esa integral que acabo de poner ahí, esa función que tiene la x ahí en el extremo superior, siempre va a valer x cuadrado más x. ¿Se ve? O sea, ¿ya copiaron? No sé si están copiando. Después vuelvo. Que si yo definí esta función como la integral de f de t de t, que sería lo mismo que la integral entre 0 y x de 2t más 1, esta f de x por geometría, y acá aparece la geometría, yo la puedo pensar como x cuadrado más x. ¿Bien? Entonces, veamos si tiene sentido. Integral entre 0 y 0 de f. ¿Cuánto vale? 0. ¿Cómo saben? Bien. Entonces, dijimos que eso era una no definición. ¿De acuerdo? No era una propiedad, no es algo que se puede demostrar sobre, lo definimos así. Siempre que los dos extremos son iguales, definimos que es 0. Ahora, veamos si se cumple. Si yo quiero calcular la integral entre 0 y 0, esto es equivalente a decir f en qué, f sota en qué, en 0, ¿no? Se ve que hacer la integral de f entre 0 y 0 es lo mismo que acá reemplazar x por 0. ¿Bien? O sea, sería calcular f sota en 0. Esta expresión me dice que si yo quiero calcular f sota en 0, tengo que hacer 0 al cuadrado más 0. O sea, 0. ¿Se cumple? Sí. Si la pienso por definición o si la pienso usando el f sota que acabo de encontrar, valen lo mismo. Bien. Integral de f entre 0 y 2. ¿Cuánto nos había dado? Lo hicimos hoy. 6. 6. ¿A qué sería equivalente esto? Yo tendría que reemplazar f sota en cuánto? En 2, ¿no? Si yo a f sota lo valorizo en 2, tendría que hacer la integral de f entre 0 y 2. O sea, tendría que ser 2 al cuadrado más 2. ¿Cuánto? 6. ¿De acuerdo? Ya hicimos otras. Ustedes resolvieron solos entre 0 y 4. Les dio 20, ¿no? Eso sería lo mismo que hacer f en 4. O sea, 4 al cuadrado más 4. ¿Se ve? Entonces, esa fórmula que acabamos de hallar nos permitiría calcular cualquier integral entre 0 y cualquier número real, para esa función, ¿no? Para 2t más 1, sin necesidad de hacer todo el proceso de pensar la integral como área, plantear el trapezoide, ver las bases, o dividirlo en un triángulo y un rectángulo, bla, bla, bla. ¿Se ve? Nos ahorramos todo ese proceso. Lo hacemos una sola vez, que fue lo que hicimos antes. Lo hacemos una sola vez, llegamos a una expresión que dependa de ese extremo superior y después directamente reemplazamos en esa expresión. ¿Bien? Por ejemplo, algo que no hicimos hasta ahora, pero podríamos hacer, sería la integral entre 0 y pi de esta función. Miren qué horrible. Ahí con un extremo superior irracional. Bien, hasta ahora veníamos trabajando con números naturales, o sea, eran integrales para preescolar. Pero ahora ya tenemos integral entre 0 y pi de f. ¿Cómo calculo eso? ¿A qué equivale? A f sota en pi. O sea, pi cuadrado más pi. Y resolví esa integral definida
inmediatamente. Bien, entonces, acá tenemos una luz de esperanza para nuestro futuro, que es, si a mí me dan una integral definida, cualquiera, y yo pudiese, de alguna manera, encontrar la f sota que le corresponda, es decir, esta función de esa f mayúscula, que si yo reemplazo, o sea, yo la valorizo en el extremo superior, me da directamente el resultado de la integral, mi vida sería hermosa. ¿No? Ahora, la pregunta es, ¿lo vamos a poder hacer o no? No lo sé. ¿Estamos hasta acá? Eso si lo borro, así que... Bien. Si nadie se quejó, significa que lo puedo borrar. Lo que quiero decir es lo siguiente. Ahora supónganse que tenemos que resolver esa integral. ¿De acuerdo? La integral entre 3 y 7 de coseno de x. Entonces, lo que sería interesante sería encontrar una f sota ahora. No, porque ya estoy acostumbrado a los campos. Voy a borrar eso. Una f sota que represente esto. Bien, esa sería la f sota que yo tendría que buscar ahí. Fíjense, es parecidísima a la que yo tengo que calcular, lo que a mí me piden calcular, solamente que lo que hago es reemplazar el extremo superior, 7, por la variable. ¿No? Lo mismo que hicimos antes. La función la mantengo igual, es coseno y sigue siendo coseno. Le cambié la variable simplemente para no confundirme. Pero es la misma función, es la misma integral con el mismo extremo inferior. Difiere en el extremo superior, obviamente, ahora va a ser cualquiera. Lo que sería interesante es ver si yo puedo calcular acá una expresión, bien, sencilla, de un polinomio, no sé, puede ser hasta incluso una trigonométrica, no sé, pero algo que yo conozca y que sepa manejar, y que después directamente, si yo la encuentro, ¿qué hago? Valorizo f sota en 7, bien, que sería lo mismo que a esta función acá aparezca un 7 en vez de una x, aplico ese 7 en esta expresión, que no sé cuál es, y voy a obtener el resultado que va a ser el resultado de la integral. ¿Se ve? Ahora, ahí, ¿qué es lo que me falta? ¿Quién me falta ahí? La expresión de f sota. ¿Quién es esa f sota que me permite calcular esa integral definida simplemente reemplazando un valor? En el caso anterior lo pudimos ver, lo hallamos usando la geometría. El punto es, ¿existirá alguna manera de hallar esa f sota sin, o sea, de alguna manera quizás un poco más metódica, sin tener que hacer todo el pensamiento de planteo, del trapezoide y bla, bla, bla? No lo sé, no lo sabemos todavía. Bien. Acá tienen básicamente lo que acabamos de hacer. Hay una gran animación. Esto se llama doctorado en PowerPoint. Para que vean que este X es variable y que puede tomar cualquiera de esos valores. Sí, acá yo lo hice que esté entre 0 y 6 simplemente para acotarlo, pero podría ser entre 0 y más infinito, ¿no? Y acá tenían algunos resultados de los que fuimos calculando. Fíjense, 0, 0, 2, 6, 4, 20, 6, 42, bien, los que fuimos calculando antes. Lo voy a saltear porque básicamente es lo que ya hicimos. Bien, que nos quedaba x más x cuadrado, lo que vimos antes. Bien, ahora, hasta acá tenemos esperanza, pero no más que esperanza. Bien, como bueno, quizás acá tenemos una estrategia para hacer. Buscar esa f sota de alguna manera. En algunos casos vimos que es bastante sencillo de hacerlo si recurrimos a la geometría.
El problema que tenemos con esto es, bueno, ¿vale para todos los casos? O sea, ¿lo voy a poder hacer siempre? Ya empezando que la función es positiva, nos aparece una función negativa, chao, bien, no podemos usar el área directamente. Pero una persona muy observadora se dio cuenta de lo siguiente. Miren, cuando hacemos la integral, ¿sí? O sea, cuando buscamos la f sota para la función 2t más 1, que es esta, encontramos x cuadrado más x. ¿No? Lo que hicimos recién. ¿Qué ven ahí? Esa fue la cara de la persona cuando encontró lo que estoy queriendo que vean ustedes. La función con la que estamos trabajando es 2x más 1, ¿no? Acá la pasamos a t para poder resolver. Y la f sota que encontramos es x cuadrado más x. Ajá, bien. O sea, yo lo que veo acá es que si derivo f sota, llego a f cita. ¿Se ve? O sea, si yo ese x cuadrado más x que obtuve la derivo, hago 2x más 1, llego a la otra. O sea, que si a mí me dicen, bueno, tenés que buscar esa función, ay, perdón, ya estaba por ponerle no, lo dije, esa f sota para esa función, bien, cualquiera sea, lo que acabo de hacer es encontrarla por geometría, ¿no? Pero esa función que encontré es una función tal que si la derivo vuelvo a f cita. ¿De acuerdo? Quedémonos con esto. ¿Siempre pasa eso? No lo sabemos. Estaría buenísimo, ¿no? Porque tendríamos una metodología rápida para, conociendo f cita, llegar a f sota. Pensar qué función, si la derivo, vuelvo a esa función, f cita. Veremos. Bien. Nada, conclusión. Ahora, vamos a ponerle un nombre a f sota. Porque llamarle f sota no es muy formal, que digamos. ¿Bien? Esa f sota que acabamos de buscar ahí, que tiene la variable en el extremo superior de integración, se llama función integral. ¿Sí? Como verán, este tema es el tema donde nos damos cuenta de qué poco creativos que somos los matemáticos. O sea, hay una integral, encontramos una función, le llamamos función integral. Así de rápido la solución. Bien, entonces, así se define. Si tenemos una función f cita integrable, bien, o sea, continua o con un número finito de discontinuidades de salto finito, en un intervalo AB, llamamos función integral a f sota. O sea, f sota, el nombre que le vamos a poner es función integral. Y la definimos así. Es la integral entre a, o sea, entre el extremo inferior del intervalo, y x, o sea, ahora la variable va a estar acá, en el extremo superior, de f cita. Y le cambio la variable de integración para no confundirme. Antes le puse t, acá le puse m, es lo mismo. Es otra variable que no sea x, eso es lo importante. Y x está contenido en el intervalo AB. El dominio de esta función, los valores de x que puede tomar, van entre a y b. Todos los reales entre a y b. Si x vale a, ¿cuánto vale f sota? 0, por definición. Bien, porque me quedaría la integral entre a y a. Pero para todos los demás valores, no sabemos. Bien, esta expresión yo la puedo escribir así, o en algunos casos, no siempre, en algunos casos puedo encontrar expresiones sencillas o elementales para escribirla. Por ejemplo, la función integral para la función 2x más 1
yo la puedo escribir así, o sea, usando la definición, o también la puedo escribir usando este polinomio. Son dos expresiones equivalentes para la misma función. ¿Cuál uso? La que me convenga. ¿Bien? No siempre se puede hacer, pero la mayoría de los casos que ustedes van a trabajar sí se puede. Bien. Entonces les presento las funciones integrales. Acá aparece algo que es importante, que también solemos preguntárselos bastante y también les suele costar responder, que tiene que ver con el símbolo, este símbolo. ¿Bien? Este símbolo se utiliza para varias cosas, o sea, define varias cosas. Acá ya vimos dos definiciones que usan ese símbolo. La primera es la definición de integral definida, la que vimos ayer, la del límite de la suma de Riemann. Bien, si ese símbolo tiene extremos a y b, que son números reales, por ejemplo, la integral entre 7 y 20, la definición tiene que ver con el límite de la suma de Riemann que vimos ayer. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que acá se usa el mismo símbolo, pero para definir otra cosa completamente distinta. Que sería, ¿dónde estoy? Acá. Algo así. Que se parece a una integral definida. ¿Pero en qué se diferencia de una integral definida en la simbología? Que el extremo superior no es un número definido, sino puede variar. Entonces, cuando eso sucede, este símbolo ya no es una integral definida, sino que ahora es una función integral. ¿De acuerdo? El mismo símbolo define dos conceptos matemáticos distintos, las integrales definidas y las funciones integrales. Bien. Sí, profe, la integral definida te da un número y Eso la es lo otra te que da una acabamos función. de ver, ¿no? Que f es la derivada de f sota. Y ahí la pregunta que ustedes me hicieron y que hicieron quienes descubrieron esto es, ¿pasa siempre esto? Porque si es así, yo soy muy feliz, ¿no? O sea, voy a poder encontrar esta f sota muy rápido. Bien. Entonces, para avanzar un poco en este tema, les voy a proponer un diagramita, ¿bien? Para que vayamos entendiendo el proceso mental. Nosotros partimos de f, ¿bien? Recién trabajamos con esta, 2x más 1. ¿Sí? Lo que hicimos fue, ay, qué bien que se ve, por favor. Bueno, para resolver la integral, lo que buscamos es la f sota que le corresponde. ¿Bien? La f sota que le corresponde sería la función integral de esa función entre 0 y la variable. ¿De acuerdo? Eso fue lo que hicimos, fue nuestra estrategia. Buscar esa f sota. Cuando recurrimos a la geometría, cuando usamos el área de ese trapezoide, llegamos a que esa f sota, que yo la puedo escribir así, también la puedo escribir así. ¿Bien? O sea que puedo pensarla como la función integral, recurriendo al símbolo de la integral, pero también esta misma función se puede expresar como funciones elementales, ¿bien? Como un polinomio. Y después nos dimos cuenta que si derivamos esa f sota, volvemos a la f original. Eso fue lo que hicimos, ¿no? Hicimos este proceso. La pregunta que surgió es, ¿eso siempre es así? Viene porque lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros queremos hacer es ir para acá, en sentido opuesto. Es decir, o sea, no hacer todo esto. Esto ya lo sabemos hacer, y es bastante tedioso hacer todo este círculo. Imagínense si acá en vez de 2x más 1 tienen el arco tangente del logaritmo de 3 a la x. ¿Bien? Un horror. Tener que ponerse a pensar que hacer la función integral, recurrir a la geometría si puedo, y tratar de encontrar una expresión para calcular el área horrible. ¿Bien? Entonces, acá
lo que estamos intentando hacer, lo que nos estamos preguntando, es si podemos ir en sentido opuesto. Es decir, si ya conocemos fz, llegar hasta la fz al revés. Si eso vale o no. O sea, sin recurrir a la geometría, sino pensar una función cuya derivada sea fz. Bien. Entonces, acá aparecen estas funciones que hasta ahora no nos habían preocupado. ¿Bien? ¿A qué voy? Si yo tengo una función... Vamos a usar esta. Tengo una función conocida. Por ejemplo, 4x cubo. ¿Bien? Yo lo que podía hacer con esa función es derivar, ¿no? Buscar su f', su derivada. ¿Cuál es la ley de la derivada de 4x cubo? 12x cuadrado, ¿no? Aplicamos regla de derivación, bajamos este 3, multiplicamos, acá se le resta 1, 12x cuadrado. Si yo conozco una función, ¿cuántas derivadas tiene? Una. Si es 4x cubo, su derivada es 12x cuadrado. ¿Bien? Ahora, fíjense que lo que yo estoy queriendo hacer no es eso. Yo no estoy queriendo derivar fz. Yo estoy queriendo encontrar fz de modo que la derivada de fz me dé fz. ¿Se ve? ¿Se nota que es el proceso inverso? Yo no quiero derivarla a fz. Ya lo sé hacer a eso, de hecho. Yo lo que quiero es encontrar otra función cuya derivada me dé como resultado fz. ¿Pueden imaginarse cuál? ¿Qué función, si yo la derivo? Acá sería derivar, ¿no? ¿Qué función, si yo la derivo, llega a fz? X a la cuarta, muy bien. Si yo tomo la función x a la cuarta y la derivo, tengo que bajar el exponente, me queda 4x, resto 1, 4x al cubo. Y llego a fz. ¿Se ve? ¿Es la única? No. ¿Se les ocurre otra? A ver, esto le voy a poner f1. Supónganse f sub 2, que sea x a la cuarta más 3. ¿Cuál es la derivada de esa función? 4x al cubo más la derivada de 3. O sea, también obtengo fz. Entonces ahí tengo una complicación. De una función, la derivada es única. Pero las fzotas cuya derivada es la función que yo tengo, que sería 4x cubo, no es única. No hay una sola fz. ¿Bien? Bien. Todas difieren en una constante. O sea, si yo encontré una, le sumo o resto constantes y todas esas van a ser. ¿Se ve? Entonces ahí tenemos una complicación. Ahora, a f' yo le llamo derivada de fz. ¿Cómo le voy a llamar a fz? ¿Cómo le llamarían ustedes? Qué aburridos. O sea, justo eligieron lo mismo. ¿Cómo se llama? En general, esa fz, o sea, no la derivada de fz, sino la función cuya derivada es fz, se le llama antiderivada. Increíble, seguimos con la explosión de creatividad de los matemáticos. ¿Bien? Antiderivada. Ese fue el nombre que se le puso originalmente. Entonces tenemos la derivada, que es a la función la derivo, y la antiderivada es busco una función que si yo la derivo, obtengo la que yo tengo. ¿Ok? Actualmente, en la mayoría de los libros, también lo vamos a usar nosotros acá así, no le llamamos antiderivada, le llamamos primitiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué primitiva? Y porque es una función que existe antes de la mía. O sea, es una función que existe en el mundo primitivo, primigenio, ¿bien? En los antepasados de mi función, que si la derivo, llego a donde estoy yo.
¿Bien? Es casi poética la palabra primitiva. Bien, entonces, básicamente, puedo decir que f es la derivada de f sota, o, equivalentemente, que f sota es una primitiva o antiderivada de f cita. Fíjense que acá hay una palabra o dos palabras que son claves y que a veces pasan desapercibidas. F cita es la derivada de f sota. Ese la es clave. ¿Qué me indica que es ese? Que ahí diga la. Que es la única. ¿De acuerdo? Que si yo derivo f sota, voy a obtener a f cita. Punto. Pero fíjense que si yo lo digo al revés, f sota es una primitiva de f cita. ¿Bien? No es la, es una de ellas. Una de esas infinitas que hay, una es f sota. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Respiramos profundo, descanso mental. Llegamos al final de un proceso mental muy duro. Suerte que no nos desmayamos, por ahora. Nos queda media hora todavía. No, 20 minutos. Bueno. Entonces, recapitulando. Partimos de una f cita cualquiera. Intentamos buscar su función integral. Ahora lo voy a decir con el lenguaje preciso. Bien, hasta ahora veníamos hablando con f cita, f sota, bla, bla, bla. Parto de una función cualquiera. Intento encontrar su función integral. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si conozco la función integral, voy a poder calcular infinitas integrales definidas. Recurro a la geometría y hallo una expresión elemental para esa función integral. ¿Bien? Y lo que noto es que esa función elemental que encontré es una primitiva de la función original. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿siempre va a ser así? Porque si siempre es así, si a mí me dan una función cualquiera, en vez de hacer todo esto, yo lo que voy a hacer es directamente buscar una primitiva. Pensar qué función existe, cuya derivada es la que yo tengo, y ya está. Y me obvio todo este paso. ¿Bien? La pregunta es, ¿siempre va a ser así o no? No lo sabemos. Bien. Entonces, avancemos. Ahora, ya en vez de trabajar con 2x más 1, que era la función con la que estábamos trabajando, vamos a trabajar con esta, que yo sé que a ustedes les debe encantar, que es coseno de x. Bien, yay, coseno de x. Apareció una trigonométrica, lo que todo el mundo necesita. Y lo que quiero que calculemos ahora es la integral del coseno entre 0 y pi sobre 6. Pi sobre 6 son 30 grados, si quieren pensarlo como en sexagesimal. O sea, sería la integral del coseno entre 0 en x y pi sobre 6 en x. La primera pregunta es, ¿puedo pensar a esa integral como un área? O sea, ¿representa un área? Escuché no, o sea, sí. Esa fue la respuesta que obtuve. Escúchame mi pregunta. ¿Representa? O sea, si yo resuelvo esa integral. Primero, voy un paso antes. ¿Esa integral existe? Sí. ¿Cómo lo pueden justificar? Es continuo en el 0 pi sobre 6. ¿Y qué usan ahí? Teorema 1. Si es continua, es integrable. O sea, esa integral existe. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora,
¿Esa integral representa un área? ¿La puedo pensar como el área de una región plana? Sí. Sí. ¿Por qué? O tiene imagen positiva. Porque es positiva en el 0 pi sobre 6. Claro. ¿De acuerdo? En ese intervalo de trabajo la función es positiva. ¿Puedo calcularla usando geometría básica? ¿Puedo hallar el área de esa región? Vamos a ver. Primero, ¿ven cuál es la región? La región sería esa. Otra. Sigo mostrando mi doctorado en PowerPoint. La región sería esa, ¿no? Que está por debajo de la curva, por encima del eje de las variables independientes, entre 0 y pi sobre 6. ¿Puedo calcular el área de esa región usando geometría? Como veníamos haciendo antes con el trapezoide. Se puede complicar un poco. Bien. O sea, acá yo podría cortar ahí y buscar el área de este rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta parte, fingimos demencia con esa parte. Como, bueno, es un poquito más que el área del rectángulo. Bueno, no podemos. Ahí se nos terminó la joda. Antes veníamos bien porque teníamos todas figuras conocidas, rectángulo, trapecio. Ahí tenemos una de estas, una parte de la frontera de la región que queremos calcular su área, no es recta. Ya no podemos calcularla usando geometría elemental. O sea que, vuelvo para atrás, perdón, esto lo tenemos vedado. ¿Se ve? O sea, podemos, si queremos, plantear la función integral que queremos calcular, todo bien. El problema es que no podemos recurrir a la geometría para hallar una expresión sencilla. Rayos. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Veamos. Acá estaba lo que les decía antes. La estrategia 1 tiene ciertas limitaciones. Por un lado, que requiere signo definido del integrando, que sea positivo, en este caso eso lo cumple, pero también solo es útil cuando conocemos una fórmula geométrica para hallar el área de la región. Y ahí tenemos un problema. Que tenga signo definido, ya vimos que lo podemos un poco bypassear. Podemos dividir, trabajar con lo positivo por un lado, con lo negativo por el otro y cambiarle el signo, eso lo podemos más o menos pilotear. Pero esta es complicada, porque no conocemos formas de calcular áreas de un montón de regiones, solamente de algunas, de triángulos, de círculos, de cuadrados, no salimos mucho de ahí. Entonces acá eso nos complica bastante. Entonces, lo que tendríamos que buscar de alguna manera es esta función integral, ¿no? La función integral del coseno entre 0 y x ahora, no pi sobre 6, y ver si podemos encontrar una expresión válida para f sota, ¿sí? Sencilla, de alguna manera, que ya no va a ser la geometría. Bien, entonces, fíjense. Si usamos el mismo diagrama que usamos antes, pero ahora con el coseno, necesitamos encontrar la función integral, es la que estamos buscando, pero toda esta parte se nos destruye. No podemos usar la geometría para llegar a f sota, por lo tanto no sabemos si esa f sota va a ser una primitiva de f cita. Y ahí se nos terminó. Entonces, la pregunta que no habíamos hecho es, ¿valdrá al revés? ¿Bien? O sea, yo podría plantear que f sota ahora va a ser una primitiva de f cita, ¿sí? Sin tener la geometría que me lo avale. ¿De acuerdo? O sea, ahí no tenemos la prueba haciendo el área y buscando por geometría. ¿Yo puedo plantear eso? Bien. O sea, que lo que necesitaría ahí sería buscar una primitiva del coseno. ¿De acuerdo? Por ejemplo,
Seno más Seno de constante. x. Bien. ¿Única? No. No. ¿Otra? Seno más Seno de x más 5. Seno de x más 4. Ok. Seno de x menos raíz de 3. Porque siempre están siempre naturales. O sea, nunca un irracional, jamás. Bien. Y negativo menos todavía. Bien. Entonces, ahí tengo infinitas primitivas. ¿Cuál es f sota? Porque f sota es una primitiva de f sita, no una cualquiera. Es una específica. ¿Cuál? ¿Puedo elegir yo cualquiera? Y no, porque, o sea, básicamente si yo puedo elegir cualquiera, al reemplazar x por pi sobre 6 me daría diferentes áreas, no tiene sentido, el área es una, determinada. Entonces ahí tenemos un problema, que es, ok, supongamos que lo podemos llevar por este lado y que f sota quizás es una primitiva. El problema es que ni siquiera hay una sola primitiva, hay infinitas. ¿Cuál elijo? Bien, perfecto. Vamos a ir por ahí. No hoy, el lunes que viene, vamos a ir por ahí. Bien. Para eso, para llegar a decidir cuál es, veamos rápidamente algunas propiedades de las primitivas. Entonces, ahí tiene la definición, por fin. Llegó la definición de primitiva de una función. Dada una función f sita definida en un cierto intervalo, una función f sota es primitiva de f sita si y solo si la derivada de f sota es f sita. Es un trabalenguas, sí, pero el concepto es más fácil de entender que de definir, ¿no? Es una función cuya derivada es la función que yo tengo. Bien. Y básicamente para el coseno vimos que hay infinitas primitivas que son seno, seno más 5, seno menos 8, seno más k, ¿sí? Siendo k un número real cualquiera. Entonces, para poder la semana que viene concluir cuál de todas esas es la que a mí me interesa, necesitamos conocer propiedades de las primitivas. Bien. Son 3. Son bastante sencillas de entender en general, pero a mí lo que veo que más les cuesta es diferenciarlas. O sea, no entenderlas, sino entender qué les está diciendo cada una de las propiedades y en qué se diferencia de las otras. Veamos la primera. Si P es primitiva de f sita, entonces P más K también lo es, siendo K una constante. ¿De acuerdo? Lo que me dice es, si yo encontré una primitiva de f sita, si a esa expresión le sumo cualquier constante real, también va a ser primitiva. ¿Estamos de acuerdo? No sé quién habla, perdón. Ah, sí. ¿Son? No, no, no. P es una primitiva de f. O sea, si yo, f sota, sí. Acá le puse P porque es una primitiva cualquiera. Sí. Entonces, la demostración es muy tonta. Si P es primitiva de f, vale esto, ¿no? La derivada de P es f, porque es una primitiva. Entonces, veamos qué pasa cuando yo derivo P más K. Acá yo puedo, si tengo una suma y derivo, hago la suma de las derivadas. Sería derivada de P más derivada de K. Derivada de P es f y derivada de K es 0, porque es una constante. Entonces obtengo que la derivada de P más K también es f. O sea, ¿qué significa eso? Que P más K también es una primitiva de f. ¿De acuerdo? O sea, demostré que si P es una primitiva de f, si a esa P le sumo cualquier número, también va a ser una primitiva de f. Entonces, si yo conozco una primitiva, ¿cuántas conozco? Infinitas. Le sumo cualquier número y obtengo otras. O sea, si yo dije, listo, sé que el seno es una primitiva del coseno, encontré infinitas primitivas. Seno, seno más 1, seno más 1,5, seno más raíz de 2, seno menos 7. Todas esas son primitivas. ¿De acuerdo? Sí. No, al revés. La función integral
Todavía no lo demostramos que valga para todos los casos, pero la función integral es una primitiva, no todas. ¿Bien? Segunda, si P y G son primitivas de F, o sea, son dos primitivas de F, entonces P menos G es igual a K, es decir, difieren en una constante. ¿De acuerdo? O sea, si P y G son dos primitivas de la misma función, si las resto, necesariamente voy a encontrar como resultado un número. ¿De acuerdo? Se los demuestro muy rápidamente. P es primitiva de F, o sea, P derivada me da F. G también es primitiva de F, entonces G derivada también me da F. Si yo ahora hago P menos G y derivo, ¿qué hago? Distribuyo, entre comillas, esa derivada. Hago P' menos G'. P' es F y G' también. O sea, estaría siendo F menos F, o sea, 0. Si la derivada de una función es 0, ¿qué tipo de función es esa? Si la derivada de una función me da 0, ¿qué tipo de función es? Función Constante. original es la función que estoy derivando. Constante. Entonces, necesariamente P menos G tiene que ser una constante, que es lo que yo quería demostrar. ¿De acuerdo? Ahora, acá lo que suele complicarles ahí la vida es en qué se diferencia la propiedad 1 con la propiedad 2. Parecen decir lo mismo, ¿no? Pero no dicen lo mismo. De hecho, les digo esto porque muchas veces cuando en los parciales les aparece esto, suelen decir por propiedad 1 o por propiedad 2, pero no es exactamente la adecuada. Sabemos que, o sea, a ver, no le ponemos mal, pero no es exactamente la que quiere decir eso. Entonces, este es el momento, digamos, de tenerlo en claro. O sea, la primera lo que nos dice es, si conocemos una función, conocemos infinitas primitivas. Sí, mejor dicho, si conocemos una primitiva, conocemos infinitas primitivas. ¿Qué hago? Le sumo una constante real cualquiera y voy a obtener otra primitiva. ¿Estamos de acuerdo? La segunda nos dice, bueno, ahora, si vos tenés dos primitivas cualquiera de una función y las restás, siempre te va a dar una constante. ¿Esto qué quiere decir? Que todas, o sea que cuando yo hago lo que hice en el 1, es decir, sumar una constante para encontrar otra primitiva, no solo encontré infinitas primitivas, sino que las encontré a todas. ¿Bien? Y eso es algo que intuitivamente a veces hace ruido. Si yo les digo que encontré, vuelvo al 1, tengo P que es una primitiva, le sumo una constante y encontré otra, ustedes me dicen, listo, encontraste infinitas. Ahora, ¿eso me asegura que son todas las primitivas? No. Lo que me dice es, si yo encontré una, encontré infinitas más. Ahora, podría llegar a haber otra primitiva que no esté dentro de esa familia. Más allá que sean infinitas, puede haber otra función distinta. ¿De acuerdo? Supónganse lo siguiente. Yo tengo el coseno. Ustedes me dicen, una primitiva del coseno es el seno. Entonces, si ya encontré el seno, encontré infinitas más. Seno más 1, seno más 3, seno más 7, seno menos 5. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes encontraron infinitas. ¿Pueden asegurar que son todas? Con la propiedad 1, no. Quizás hay otra función, no sé, el arcoseno de la tangente del logaritmo, cuya derivada también sea el coseno. ¿Se ve? O sea, que no solo las derivadas del seno den el coseno, sino que hayan otras funciones distintas cuya derivada también sea el coseno. Ahí eso no lo sabemos. En la propiedad 1 me dice, si encontraste una, encontraste infinitas más, pero no me descarta que existan otras por fuera de esas que encontré. ¿De acuerdo? La propiedad 2 sí me las descarta. Me dice, si vos encontraste dos primitivas, necesariamente difieren en una constante. O sea, no pudiste encontrar otra distinta. Tuviste que encontrar alguna de esta familia para que al restarlas te dé una constante. ¿Se ve? ¿Se ve la diferencia? La propiedad 1 me dice, son infinitas. Vos encontraste una y encontraste infinitas más. Son un grupo de todas las funciones que existen, encontraste un cierto grupo.
¿Bien? Por ejemplo, seno, seno más 5, seno más 7, bla, bla, bla. Ahora, no me dice nada más acerca de todas las demás funciones. No me dice qué le pasa a la tangente, no me dice qué le pasa a 3 elevado a la x cuadrado. De todas las otras funciones no me habla. Me dice, si vos encontraste esa más una constante, todas son primitivas. Las demás no sabés. ¿Bien? Eso es lo que me dice el primero. El segundo me dice, bueno, pero ahora, si vos agarrás dos primitivas cualquiera, de las que vos conocés, o cualquiera en realidad, y las restás, necesariamente te tiene que dar una constante. O sea, fíjense, si yo tomo dos de las primitivas que encontré en la familia, seno de x más 3 y seno de x menos 7, y las resto, seno con seno se cancelarían y me quedaría un número. ¿Bien? Ahora, si existiese otra primitiva por fuera de ese primer grupo, por ejemplo, el arco coseno del logaritmo, y se lo resto al seno, ¿ahí me va a dar una constante? No, me va a dar una función que va a ser la resta de esas dos funciones. La segunda propiedad de la primitiva me dice eso no puede pasar. Si son dos primitivas de la función fz, la resta te tiene que dar sí o sí un número. No te puede dar una expresión que dependa de x. Entonces me está delimitando que todas las primitivas son las que encontré acá arriba. Son una original a la que le sumo constantes reales y nada más. ¿De acuerdo? La tercera la vemos el lunes. Bueno, buen fin de semana. Les queda toda la semana por delante, pero al menos para lo que me compete a mí, buen fin de semana.